vamos a ver primero, vamos a hablar de un tema que es súper sencillo, que es prácticamente como una explicación de un fenómeno que pasa en todos los niños. No es un tema amplio, porque simplemente los padres tienen que estar preparados, tienen que saber por qué ocurre, tienen que disminuir la ansiedad cuando esto sucede o se presenta en sus hijos, y estar un poco preparados y saber que se va a presentar. Pero también me interesa mucho el hecho de que lo manejen correctamente, porque si ustedes lo manejan adecuadamente, pueden prevenir pues problemas de personalidad, problemas que después sean un poquito más graves y que ocasionen un nivel de inadaptación, por ejemplo, en el niño a nivel escolar. Primero vamos a empezar por aclarar, y lo he dicho en varias ocasiones, que los niños pequeñitos tienen un pensamiento absolutamente egocéntrico. Es decir, para un niño pequeñito de antes de los 2 años de edad, que es tan egocéntrico, el mundo existe gracias a que él está aquí. Todo lo que hay es mío, todo me pertenece, esta es mi mamá, es única, es exclusiva para mí, y todo lo que ocurre en este mundo es gracias a mí, es para mí o es a raíz de mí. Ese es un pensamiento natural. Ese es un pensamiento que incluso les da mucha paz, les da mucha serenidad, porque este egocentrismo de alguna manera te permite sentirte invulnerable, de alguna manera te permite sentirte pues que no puedes ser olvidado por tu madre, que tu madre no puede querer a nadie más, que nadie te puede desbancar, y eso es correcto, pero eso provoca una serie de cosas o una serie de circunstancias que obviamente pueden alterar un poco el cómo funciones tú socialmente o que cometas algunos errores de interacción. Y al principio, el tema de la pertenencia es muy claro en los niños en cuanto a lo que se refiere a ser mío. Lo mío está muy claro y lo no mío todavía no está tan claro. Y con el tiempo, mientras el niño va evolucionando, mientras va conociendo un poco más el mundo, mientras va entendiendo cómo funciona, entonces se desarrolla claramente el concepto de pertenencia. Pero lo primero es saber o tener perfectamente claro lo que es mío. Pero cuando empieza a desarrollarse ese sentido de pertenencia, lógicamente, al no reconocer el niño la existencia del otro, pues no va a reconocer las pertenencias del otro. Por lo tanto, hay un mío, pero no hay un tuyo. En los niños muy pequeñitos, ustedes pueden observar que cuando ven algo que les gusta, que les encanta, que les fascina, que lo quieren agarrar, que lo vieron primero, que lo quieren experimentar, que les gusta o que lo desean, automáticamente lo que van a decir es mío. Pero cuando dicen es mío, los niños no están discutiendo una posesión. Eso es algo bien importante de entender, porque no tienen claro todavía el sentido de posesión o el sentido de pertenencia. Un niñito que apenas habla, un niño que tiene 2 años, por ejemplo, y que pronuncia la palabra mío, lo que te está expresando con la palabra mío no es yo tengo la factura, yo lo compré, me pertenece y por lo tanto no te lo voy a regresar. No, claro que no, de ninguna manera. Lo que el niño te está expresando a los 2 años cuando grita mío es esto me gusta, lo quiero, lo deseo, lo quiero experimentar, no te lo quiero regalar o no te lo quiero entregar o no te lo quiero regresar. ¿Por qué? Porque lo deseo. Entonces, primero que nada, los padres tienen que entender que esa palabra de mío no es una palabra que se relaciona con una pertenencia real, sino con un deseo que expresa el niño de poseer algo, de experimentar algo o de tener algo para sí mismo, ¿ok? Bien, el niño preescolar, de pronto, cuando los padres empiezan a marcarle cuál es el sentido o cuál es el significado de la palabra mío, cuando los padres empiezan a decirle, no, este no es tuyo, estas llaves son de papá y se las vas a regresar, o no, este juguete te lo presta tu amigo, pero no es tuyo, se lo tienes que regresar y se lo va a llevar a tu casa, o préstaselo, sí es tuyo, pero préstaselo un ratito para que juegue con él, y ahorita que nos vayamos a casa, ahorita te lo va a regresar. Eso al principio para el niño es sumamente confuso, el hecho de prestar, y se relaciona también con una ansiedad que tienen los padres de decir, ¿lo debo hacer compartir o no lo debo hacer compartir?
porque hay como dos tendencias muy marcadas. Una que conlleva tienes que respetar al niño que tiene una etapa en la que no le gusta compartir y se siente muy amenazado en compartir, y entonces no lo tienes que obligar a que comparta. Y otra tendencia en la que dice, tú tienes que enseñar a tus hijos y tienes que ayudarles desde una muy temprana edad a que compartan y a que entiendan que se funciona mucho mejor en grupo, o se funciona mucho mejor socialmente cuando tú compartes las cosas. Cuando tú tienes un poquito ya de comprensión de cómo se desarrolla ese concepto de mío y tuyo, vas a tener claro que un niño muy pequeñito, de 2 años, o de 2 a 3 años, o de 2 a 4 años, en primer lugar no va a entender el concepto de te lo presto, porque es como temporalmente es tuyo, pero luego va a volver a ser mío. Pero entonces si es mío, ¿por qué lo tienes tú? O porque si yo llegué a este parque de juegos con un juguete que era mío, de repente ahora estás jugando con él como si fuera tuyo. Eso quiere decir que entonces ya no es mío, y entonces pasó a ser tuyo, y eso me provoca mucha angustia porque estoy perdiendo un objeto que yo le tengo cariño, que yo le tengo interés y que a mí me gusta. Entonces, la tarea de los padres en esta corta edad en la que el niño empieza a desarrollar conceptos, que es a partir entre los 2 y los 4, los 2, a los 5 años ya lo debe de tener súper claro, pero entre los 2 y los 4 años es desarrollar claramente en un niño lo que es el concepto de mío, lo que es el concepto de me gusta y lo que es el concepto de se lo vamos a prestar, pero sigue siendo tuyo y te lo va a regresar. ¿Sí? El niño lo primero que hace cuando agarra algunas cosas y dice mío, 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 es que está clarificando ese concepto y también está poniéndolo a prueba con sus papás. Porque cuando un niño, por ejemplo, toma un objeto y se viene a la casa con ese objeto y el niño le dice a sus papás, es mío, es bien importante que los papás que están aclarando este concepto lo manejen correctamente, porque si tú te haces de la vista ciega y dices, ay, ok, no pasa nada, o sea, yo me voy a quedar con le gustó, le encantó, su abuela tiene 17, a su abuela no le va a importar, su abuela encantada de la vida le regalaría esto, y entonces tú como que aflojas el cuerpo, tú no estás permitiendo que el concepto se desarrolle correctamente. ¿Por qué? Porque el niño te está poniendo, básicamente, el niño te está poniendo a prueba, y como el niño te está poniendo a prueba, es muy importante que tú corrijas si hay ahí un error de concepto, y que tú le digas, ay, mira, te trajiste una brocha de casa de la abuela, la próxima vez que vayamos a visitarla se la vamos a entregar, y le vas a decir, ay, abuela, me llevé tu brocha, aquí está, te la voy a regresar, porque eso le está ayudando mucho al niño a que entienda, no porque la desee, no porque me interesó, no porque juego muy padre con ella, no porque la quiero tener, la convierte en mía. Es más, no porque la haya tomado, la haya metido en mi bolsita de mi pantalón y la haya sacado aquí en mi casa y en mi recámara, no por eso la convierte en mía. Sigue siendo de mi abuela y yo tomé algo que no me corresponde o que no me pertenece, y lo que tengo que hacer es que tengo que regresar y lo tengo que entregar. Cuando a un niño tú le dejas claro y le ayudas a que regrese las cosas que no son suyas y le marcas sin crearle culpa, sin castigarlo, sin enfurecerte, sin tener una reacción emocional muy intensa, simplemente le vas marcando el concepto, y saliendo de una tienda tú ves que el niño se sacó un dulcecito de este tamaño, entonces tú le vas a decir, mira, nos trajimos un dulcecito y no es nuestro porque no lo pagamos, nos vamos a regresar a la tienda y vamos a regresar el juguete o el dulce, o vamos a pagar el dulce. Entonces tú pagas el dulce y dices, ahora sí, el dulce ya es nuestro, ahora sí te lo puedes comer. Lo que tú estás haciendo es que le estás enseñando además a tu hijo, sin darte cuenta, a compartir, porque yo puedo compartir sí y solo sí tengo una clara conciencia del sentido de mío y de pertenencia. Cuando yo estoy clara en que este carrito de juguetes de playa es mío, y yo llego a la playa y todos los niños empiezan a agarrar mis juguetes de playa y empiezan a hacer con los moldecitos diferentes animales y a crear un castillito y las palas y las pinzas y todo, lo más normal es que tu niño de alrededor de 3 años voltee y te diga, ¿verdad, mami, que es mío? ¿Verdad que estos juguetes son míos? ¿Verdad que yo los traje? Oye, ¿verdad, mami, que me los regaló mi abuelo? Y lo dice muy insistentemente, y el papá dice, está presumiendo. No está presumiendo, está reafirmando que estos objetos que actualmente están utilizando todos los niños no corren peligro, porque los estén utilizando otros, él los va a perder o se los van a llevar consigo. Y cuando él ha tenido experiencias en donde de manera intencional
o de manera inintencional se ha llevado consigo objetos que no le pertenecen y de una manera cariñosa y de una manera firme tú le has acompañado a que regrese esos objetos que ha traído consigo, le ha quedado claro, no porque los tome van a pasar a ser de mi propiedad. Luego entonces, no porque ahorita todos los niños estén jugando con estos juguetitos, significa que van a pasar a ser de su propiedad. Y lo que un padre debe hacer es debe permitirle al niño reafirmar ese concepto y debe decirle, sí, claro que son tuyos y no te preocupes, te los compró fulanita persona, te los regaló en tu cumpleaños y están padrísimos y ya sabemos que son 5 animales, 3 palas, 2 cubetas, un rastrillo y un cernidor, no te preocupes, todos están aquí, pero en este momento todos los niños los van a usar para que sea más divertido y no te preocupes, cuando nos subamos al cuarto, al bungalow, al hotel, al departamento, anyway, cuando nos retiremos vamos a recoger todos los juguetes y van a seguir siendo tuyos. Entonces, la idea no es ni decir, mi hijo tiene 2 años y me han dicho que no puede compartir y yo no lo voy a forzar a compartir y ni modo que no comparta porque respétenlo, no le gusta, claro que no, lo tenemos que ir enseñando, ni tampoco voltear y decirle, a ver, no presumas, que los usen todos, lo que tenemos que hacer es que tenemos que comprender que al niño en ese momento le está generando mucho conflicto porque es un concepto que todavía no termina de dominar. Y entonces yo le tengo que marcar bien claro que sí, que le pertenecen, pero que el hecho de compartir es algo que tiene B de vuelta, que cuando él comparte algo sigue siendo suyo al final. En la medida en la que el niño vaya experimentando diferentes situaciones en las cuales, uno, él toma objetos que no le pertenecen y la madre de una manera continua, constante, firme, va y regresa frente a los ojos del niño, ese objeto que el niño tomó de una manera tranquila, de una manera suave, pero con mucha firmeza. Mira, Teresita tomó este muñequito la vez pasada que vino a tu casa, te lo venimos a regresar porque se lo llevó. O de una tienda, ¿sabes qué? Nos salimos sin pagar esto, te lo voy a regresar porque no lo vamos a llevar. O ¿sabes qué? Te vine a pagar esto porque ella le dio un trago, una mordida, se lo llevó y ahora lo tenemos que pagar. Todo eso le va reforzando el sentido de pertenencia. Y cuando yo le pido entonces a un niño de 2 años, 2 años y medio, 3 años, que comparta y el niño ya tiene claro un sentido de pertenencia y ya lo ha venido desarrollando con esa firmeza, pues ya no le estoy pidiendo algo tan doloroso, ya no le estoy pidiendo algo tan grave, porque entonces ya le voy a reforzar, sí, claro que es tuyo y va a seguir siendo tuyo. Compartirlo significa que durante este rato, mientras estamos jugando, lo vamos a usar todos y después va a seguir siendo tuyo. El niño presta las cosas, pero las presta con mucha ansiedad, de que se le pierdan, de que se las lleven, de que se le acabe, de que se le raspe, de que se le eche a perder, de que se le rompa, etcétera. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que tienes que hacer bastantes experiencias seguidas y claras de que al final, cuando tú recoges todos los juguetes y tú los lavas y tú les quitas la arena y tú los enjuagas y tú los pones en la cubeta, le dices, ya ves, jugaron muy divertido con tus juguetes, fue muy lindo que los compartieras y los volvemos a subir al cuarto porque siguen siendo tuyos. Este es un juguete muy divertido que te regaló tu tío para traernos a la playa. ¿Sí queda claro? Y entonces poco a poco van pasando 2 cosas que pasan simultáneamente, que se dan de la mano. Por una parte se va desarrollando el concepto de mío y tuyo, pero por otra parte se va facilitando la acción de compartir. ¿Por qué? Porque la acción de compartir no conlleva un peligro, ¿sí? No conlleva una amenaza de pérdida del objeto. Y realmente cuando ese peligro desaparece, los niños comparten muchísimo más fácil. De hecho, los niños pequeños que no pueden compartir, lo vamos haciendo por periodos de tiempo muy pequeños, por periodos de tiempo muy cortos. A ver, ¿qué te parece si lo compartes nada más mientras te lavas tus manitas y ahorita que regresemos ya te lo va a regresar? ¿Qué te parece si lo compartes mientras tú estás comiendo y no lo usas y ya después te lo va a regresar? En lo que hay que hacer énfasis es en el punto donde lo regresas, porque eso es lo que, eso es lo que cierra el aprendizaje, ¿sí? Cuando te lo regresan ya te da muchísima paz. Cuando tú lo regresas, entiendes entonces que no cambia la pertenencia de ser tuyo a ser mío simplemente porque yo lo deseaba muchísimo. Pónganse en los zapatos de un niñito pequeño.
Ese niñito pequeño, resulta que llegaste a su casa con un llavero de un elefante, se me ocurrió. Y entonces el niño lo vio y le gustó y le fascinó y le encantó y lo anduvo tocando y lo anduvo viendo y sin que te dieras cuenta se lo metió a su bolsa y lo sobó y sobó al elefantito y le dio bibi al elefantito y cobijó al elefantito. Y entonces tú le dices a la mamá, ay no, qué tierna, le encantó el elefantito, ay sí le encantó, pero déjame decirle que es tuyo. No, déjala, no pasa nada. O sea, de hecho, tengo como 20 elefantes de esos en la casa y ni los pelo. Déjala, se lo voy a dejar, se lo voy a regalar. Y te haces tonta, te vas y le dejas a la niña el elefante. Imagínate el peligro que para la niña en su mente conlleva. Me encantó, lo deseaba y lo hice mío. Eso quiere decir que si yo voy con este juguete al área común en la tarde o al parque, a cualquier niño que le encante lo va a poder hacer suyo, hasta crees que lo voy a descuidar. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que tú lo hagas respetar una pertenencia de otros, le lleva a tener claro el concepto, que también se tienen que respetar las pertenencias de él, y por lo tanto le da muchísima más paz. Si tu amiga quiere voltear y decirle, ¿te encantó mi elefante? ¿Quieres tener uno? Mira, yo tengo otro en casa. Este es mío, pero te lo voy a regalar. Ok, le quito mis llaves y ahora, ¿sabes qué? Ya es tuyo, cuídalo mucho. Entonces eso va a clarificar muchísimo el concepto, ¿sí? Aproximadamente entre 2 a 3 años. Depende mucho también del temperamento de los niños. Hay niños, lo he mencionado mucho y obviamente pues en el capítulo de niños de temperamento difícil está muy bien explicado, pero hay niños que son mucho más egocéntricos, lógicamente les cuesta más compartir. Hay niños que tienen un temperamento mucho más fuerte, que son más dominantes, que son más impulsivos, y hay niños que son más serenos, más racionales, analíticos, más sensibles y tienen como menos fuerte su temperamento y lógicamente comparten muchísimo más fácil. Y estos conceptos parecieran comprenderlos un poco más fácil ese tipo de niños, ¿sale? Tú le tienes que aclarar, se lo estás regalando y eso quiere decir que se lo va a llevar a su casa y que ya no te pertenece. Se lo puedes prestar y te lo puedes regalar. Si tú crees que se lo está regalando de una manera un poco inconsciente y que tu hija no tiene claro lo que es el concepto de regalar, sí podrías entonces aclararlo y decirle, ¿qué te parece si se lo prestas y cuando tú vayas a su casa te lo va a regresar? Para que mejor evites una frustración, porque si no tenías claro el concepto, pues o puedes tener una frustración. Si realmente dice, no, no me gusta y yo se lo quiero regalar, ok, entonces ahora ya es de ella. Eso se da en niñas un poco más grandes. Te aseguro que me estás hablando ya de una niña exactamente de 4 o 5. Ahorita te estoy diciendo más o menos los niños de 2 a 3 cómo desarrollan el concepto. Esa negociación ya es una niña de entre 4 y 5. ¿Ok? Pero bueno, aquí la regla sería siempre, absolutamente siempre, vamos nosotros a regresar un objeto que ha sido sustraído, ya sea de la casa de un familiar, de una tienda, del kinder. Incluso si del kinder el niño suele traerse material en las bolsitas, como legos, plastilina, una crayola o etcétera, es bien importante que tú le digas, a ver, parece que sin querer nos hemos traído una crayola de la maestra. Si te dice, no, fue con querer, yo la quiero, ok, entonces déjame te aclaro que esta crayola no es tuya. Esta crayola le pertenece a tu colegio y se la vamos a regresar porque no podemos tomar las cosas de los demás. En el fondo, a quien lo estás protegiendo es a él, porque le estás generando conceptos súper claros y aparte, lógicamente, estás desarrollando valores de honestidad, de honradez, etcétera. Los niños mienten por varias razones. Una de ellas, y la más simple, es para salirse con la suya. Esa es una mentira típica de un niño que lo que quiere es salirse con la suya. Las mentiras siempre tienen, el manejo inicial es el mismo. Hay que encontrar la razón por la que el niño miente. Y después de ello, primero hay que confrontar la mentira. Y después, dependiendo del tipo de mentira, hay que darle un manejo diferente. Los niños pueden mentir, en primer lugar, por evitar un castigo. Cuando un niño miente por evitar un castigo, lo que hacemos nosotros es que confrontamos la mentira y lo que vamos a castigar o lo que vamos a reprender o lo que va a tener una consecuencia es la mentira. Y el castigo, la falta simplemente se va a reparar. A ver, voy a poner un ejemplo.
Un niño rompe un vaso. Tú le habías estado diciendo, no juegues con la pelota aquí adentro del estudio, no juegues aquí adentro del estudio. Entonces el niño no te hizo caso y el niño siguió jugando con la pelota. Entras 3 minutos después y hay un vaso roto. ¿Quién rompió ese vaso? Y el niño te dice, yo no fui. Es la típica, es la tradicional, es la de la historieta, ¿no? Yo no fui, ok. Y con la pelota en la mano, el vaso roto y el niño así pálido, ¿no? Ok. Ahí, ¿qué es importante? Lo importante es no permitir que el niño mienta y ayudarle al niño a enfrentar la verdad, aunque esa verdad le traiga consecuencias. Y entonces en ese momento tú le vas a decir, estás diciendo una mentira. Aquí hay 2 cosas graves. Una, no hiciste caso, no obedeciste y rompiste un vaso. Pero eso lo podemos reparar, eso no tiene tanta importancia. Lo que me parece más grave y lo que me parece más importante es que no estás diciendo la verdad. Te voy a dejar un rato para que pienses, para que razones, para que te atrevas a decir la verdad y luego tú y yo le vamos a buscar una solución al vaso roto. De eso no quiero que te preocupes y de eso no te voy a castigar. Si el niño insiste, yo no fui, fue mi hermanito, el hermanito tiene 4 meses, mal se voltea de lado y el vaso roto está a 5 metros de distancia, entonces le vas a decir, me parece que me estás mintiendo y eso es muy grave. Mientras tú no hables de la verdad o mientras tú no reconozcas cómo fueron las cosas, no vamos a prender la tele, porque tienes que pensar un rato y tienes que analizar lo que pasó. Fíjense bien, lo que yo estoy castigando es la mentira, no el vaso roto, porque lo verdaderamente grave es la mentira, no el vaso roto. ¿Sí quedó claro? Bien, entonces después de un rato el niño me dice, bueno mamá, la verdad es que yo estaba jugando, pero yo no aventé la pelota para allá, la pelota rebotó y la pelota se fue. Ok, con mucho cariño y con mucha paciencia tú le vas a decir al niño, ok, ahora entiendes por qué yo te pido que no juegues con la pelota aquí, así como se rompió el vaso, se pueden romper muchas cosas, se puede romper la tele, se puede romper un adorno muy bonito, un cristal, incluso te puedes poner en peligro. Quiero que entiendas por qué no debemos de jugar con la pelota aquí adentro. Ahora el vaso, no te preocupes, el vaso tú lo vas a pagar. A lo mejor si tú sacas al perro a pasear 3 días, yo te voy a pagar 5 pesos por cada día que tú saques a pasear al perro y con esos 15 pesos vamos a comprar el vaso roto. No hay ningún problema, no pasa nada. Pero primero lo invito a que se atreva y a que tenga el valor de decir la verdad. Ahí la razón por la que el niño mintió fue por evitar un castigo. Esta es la primera causa de mentiras y esta es la causa más común por la cual los niños mienten, por evitar un castigo, ¿ok? Hay otra causa de por qué los niños mienten, muy común, que es para salirse con la suya. Un niño que quiere algo y no encuentra cómo convencer a sus padres de tenerlo, es un niño que miente. Entonces, un niño puede querer una crayola muy bonita que vio de un color maravilloso, brillantito, rojo con fuchsia, con rayas verde limón en el salón de clase y se le hizo la maravilla la crayola. Entonces lo que hace es que toma la crayola, pero ya sabe, este niño que miente de alguna manera me está diciendo que ya tiene un leve avance en el concepto de lo que es pertenencia. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque ya sabe que si dice es mía, pues su mamá le va a decir, pues ¿cómo que tuya? ¿Dónde la compraste? Entonces sabe que tiene que apalancarse de una mentira. Y la mentira es, mi Miss me la regaló, o Susanita me la llevó, o me la encontré tirada en el patio de recreo y no había nadie alrededor que marcara la pertenencia. Entonces, cuando ya se está apalancando de una mentira para salir con lo que quiere, ya nos está diciendo que tiene un leve concepto de la pertenencia. Ya es un niño un poquito más grandecito, que miente, que ya le alcanza para mentir. Porque la mentira también nos marca un poco el nivel intelectual de los niños. Los niños, mientras más inteligentes, suelen ser de pequeñitos un poco más miedosos y un poco más mentirosos. Luego voy a hablar de eso y por qué se da. Pero entonces, este niño que ya se está apalancando de una mentira para quedarse con un objeto, aquí, lo importante en este segundo caso de por qué está mintiendo el niño, que está mintiendo porque quiere salirse con la suya, nuevamente confrontas la mentira y hablas con el niño del objeto. Le vas a decir, ok, te lo regaló tu Miss, muy bien, yo le voy a mandar una notita o le voy a mandar un WhatsApp agradeciéndole que te regaló esta crayola. En ese momento el niño, que es mentiroso pero no es tarado, va a decir, no le digas porque es que lo que pasa es que me la dio, pero no se dio cuenta que me la dio porque estaba súper distraída.
Típico, así. Es que me la dio, pero no me la dio bien porque se le cayó y yo la agarré y entonces así me la... O sea, no sé, se agarran cada película. Entonces dice, a ver, entonces me parece que no te la dio. Entonces me parece que esta crayola no es tuya. ¿Qué te parece si mañana regresamos esta crayola y vamos a respetar mucho el material que es del salón de clase? Porque el material del salón de clase no se puede tomar, no te lo puedes traer, porque si todos los niños se trajeran el material, pues lógicamente ya no habría nada con qué jugar, la maestra lo compró y es suyo. Y fíjate bien, esto es bien importante. Dije confrontas la mentira y luego regresas el objeto. Que aquí, esta mentira para salirse con la suya tiene que ver con un objeto. Ahorita les voy a poner un ejemplo de una mentira para salirse con la suya que no tiene que ver con quedarte con un objeto. Pero lo importante es, ya una vez que confrontaste la mentira, no es como que le echas a la lonchera la crayola esperando que el niño vaya y se la regrese a la Miss y le diga, Miss, perdón, me llevé esta crayola que era tuya, ten. Porque eso nunca va a suceder. Lo que va a suceder es que el niño la va a sacar y va a poner descuidadamente entre las crayolas o ni la va a poner. Y pues, otro niño, no sé, algo va a pasar. Pero tú tienes que acompañar a tu hijo y tú tienes que enfrentar, dile, a ver, Juanito, dásela a la Miss, sin avergonzarlo, sin amenazarlo y sin dañarle su autoestima, pero tienes que estar presente cuando el objeto se entrega. Simplemente, a ver, me parece que Juanito se trajo algo ayer que es del material del salón. Entonces Juanito se la da, ay Juanito, te llevas esta crayola, mira, yo la estaba buscando. Ok, no pasa nada. No hay castigo, no hay reproche, no eres un niño malo, no eres un ladrón, ratero, no, nada. Simplemente yo me cercioro presencialmente de que el objeto se regrese. Si el niño se salió del supermercado con un objeto, yo me cercioro presencialmente de que el objeto se regrese. Ok, la pregunta es, oye Marcela, ¿pero el niño no se angustia? ¿El niño no pasa un poco de vergüenza? ¿El niño no se pone súper nervioso y le sudan las manitas y le da pena cuando entregó el objeto? Claro que sí. Y mientras más conciencia tenga el niño, todavía más pena le va a dar. Y hay niños que se ponen súper, no mamá, entrégalo tú. No lo puedo entregar yo porque yo no lo tomé, lo tienes que entregar tú. Y miren, esa vergüenza, esa incomodidad, esa molestia con la cual el niño entrega el objeto es sumamente necesaria. Tenemos la vergüenza y la culpa como emociones muy satanizadas, como que nuestros hijos no debieran de sentir jamás vergüenza ni culpa, y eso no es real. La vergüenza y la culpa son altamente educativas. Hay muchas cosas que moderan tu conducta como una persona que eres, que te manejas bien socialmente, que eres correcta, que eres honesta, etcétera. ¿Por qué? Porque te detiene la vergüenza, obviamente. O sea, no robas, ¿por qué? Porque bueno, y si todo el mundo se da cuenta que eres una ladrona, pues no, qué pena, o sea, mejor no. No lastimas porque no, o sea, qué mal que se enteren que yo lastimé algo. Entonces, la vergüenza y la culpabilidad, a veces cuando nosotros las provocamos de una forma moderada en nuestros hijos, tienen unos grandes efectos educativos. Ya lo mencionaba yo en Rivalidad Fraterna, por ejemplo. Cuando un hijo tuyo golpea a su hermano pequeño, tú simplemente pasas y le dices, oye, ¿no te sientes mal? Estás muy grande, él está pequeñito, lo lastimaste, caray. Qué barbaridad. Agarras al pequeñito y te lo llevas, y lo curas, lo sobas, le pones pomadita, etcétera. Entonces el otro se queda así como diciendo, pues sí es cierto, estoy grandote y lo lastimé. O sea, no saben qué cambios de actitud a veces tan grandes provocamos nosotros con una actitud simplemente de desaprobación, simplemente, sin el caña, te peleo y te digo y te doy el discurso mareador y el rollo y el sermón eterno. No. Un niño está haciendo algo inadecuado. Por ejemplo, un niño está agarrando un dulce que no le pertenece y se lo está metiendo a la boca. Y tú te le quedas viendo. Y el niño voltea y ve que lo estás viendo y lo único que haces es, qué mal. Pero tipo año y medio aplica o no? Aplica desde que el niño tiene conciencia de sí mismo. Tú volteas y dices, ¿qué estás haciendo? O sea, un niño que llega y está molestando a su hermanito a través de la cuna y tú te asomas y te le quedas viendo y dices, ¿qué estás haciendo? Qué mal. Y ya, te sales. El niño dice, wow, qué mal. Fíjense bien, cuando viene un grito, un sermón, un ataque, una amenaza, un reproche, después de una conducta, el aprendizaje no se da.
el aprendizaje se borra. ¿Por qué? Porque el cerebro se bloquea. Cuando el cerebro está en paz, el aprendizaje se da perfectamente bien. Un niño de 5 años va caminando, su hermanito de 10 meses va gateando, él pasa y le pisa un dedito y sigue caminando. Tú volteas, te le quedas viendo y le dices, qué mala onda. Vas, abrazas al chiquito y te lo llevas a poner pomadita y lo dejas solo con su culpabilidad. ¿Se queda claro? Cuando tú le dices, lo amenazas, lo castigas, le reprochas, no sé qué, ya no hubo tiempo para la culpabilidad. Pues, ¿en qué momento me dejaste solo con mi culpabilidad? Ni sentí culpabilidad, lo que sentí es un coraje espantoso. ¿Por qué? Porque me nalgueaste, me regañaste, me quitaste algo grande que yo quería, te viniste hacia mí y me quitaste mi patín y ahora ya siento más coraje con ese chiquillo al que le pisé el dedo. Es más, le hubiera pisado toda la mano porque ahora me quedé sin patín. Entonces, pues no. Entonces, esas actitudes serenas de voy a provocarte un poquito de culpabilidad por una conducta que estás haciendo muy inadecuada, voy a provocarte un poquito de vergüenza. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que estás robando algo que no es tuyo. Y cuando yo me regreso a una tienda y le digo a la señorita, tome esto. Sí, es un poquito de vergüenza. Pues qué bueno, porque esa vergüenza le va a impedir que constantemente esté tomando cosas de los demás. ¿Ok? Los niños también llegan a mentir, algunas veces, porque tienen muy baja autoestima y sienten que las cualidades, lo que tienen, sus objetos, toda la vida que ellos tienen, no es suficientemente agradable, maravillosa, interesante, como para jalar el amor, el cariño y la atención de los demás. Entonces ese es el niño que luego le dicen ahorita que está muy de moda, miente por convivir. ¿Sí? El niño que llega y dice, es que mi papi tiene una lancha que cabe en 2,000 y cada que vamos a la playa nos lleva en su lancha que cabe en 2,000 y entonces pues tú llegas, no quería robarse nada o no quería evitar ningún castigo, ni tampoco quería salirse con la suya, porque pues no es como que ahorita los está invitando a esa lancha donde caben 2,000 y tú llegas por tu hijo al kinder y sale un niño que es más vivo que las arañas. Si es cierto, tía, que tu marido tiene, que el papá de Juanito tiene una lancha en donde caben 2,000, y entonces en ese momento la pregunta es, ¿qué hago? ¿Avergüenzo a Juanito y lo expongo y le digo que no? ¿O finjo que sí? ¿O digo, pues sí tenemos una lancha pero no caben tantos? ¿O cómo le hago, no? Entonces tú volteas, tienes contacto visual con Juanito y le dices, vamos a la playa y nos la pasamos increíble. Y la última vez nos subimos en un catamarán público, pagamos nuestro boletito y nos divertimos muchísimo. Entonces lo que vas a hacer es que si vas a confrontar la mentira, esto no es cierto, pero como es una mentira que el niño dice porque su realidad no le parece sumamente interesante, tú le vas a mostrar que su realidad es padre y que su realidad es interesante. Oye, yo creo que Juanito se confundió. Lo que sí pasó fue que fuimos a la playa, nos fuimos en un catamarán, vimos a las ballenas, estuvo increíble, nos divertimos mucho y fuimos con toda la familia. O sea, ándele, mira, lo que tú vives es maravilloso, no tienes por qué inventar otras cosas que no son maravillosas, esas que vives son maravillosas y no pasa nada. Y entonces tienes que ver que tu hijo tiene un ligero problema de autoestima, porque lo que está sucediendo es que su realidad tal cual no la acepta, no le parece maravillosa y tiene que inventar una realidad alterna con la que juega, con la que se relaciona, que es su tarjeta de presentación para sentirse que está al nivel o para sentirse que está a la altura de los demás. Y tú le tienes que reconciliar con su realidad. Y para reconciliarle con su realidad, no le debes permitir mentir. Y después le puedes decir, oye Juanito, no se necesita tener una lancha donde quepan 2,000 personas para que la gente te quiera. Es más, nadie tiene una lancha donde caben 2,000 personas. Tú eres un niño súper encantador. Cuando todos sepan qué padre nos la pasamos y que vimos una ballena porque no había más, solo vimos una, no vimos miles, y que fuimos con tu papá y con tu tía y que estuvo padrísimo, eso está muy padre. O sea, no tiene que ser una cosa diferente. Eso, así, tal cual es muy padre. Mienten a veces sobre el trabajo de los padres, mienten sobre sus propias hazañas. Un niño que regresa y te dice, mami, en el fútbol metí 7 goles. Tú dices, a ver, me late que no. El mensaje es, primero, te voy a confrontar con la mentira. ¡Wow! 7 goles. Y das 3 pasos y le dices al entrenador, ¿cómo que metió 7 goles? Es decir, no dejes pasar una.
mentira que se dice, mentira que se confronta. ¿Sí queda claro? Y 2, cuando voltee el entrenador y diga, bueno, no, de hecho sí jugó muy bien y le echó ganas, pero hoy no pudimos meter goles, ¿verdad que no? Entonces tú le vas a decir, ¿sabes qué? Para mí lo importante es que le eches muchísimas ganas, eso es padre, y me encanta la actitud con la que vienes al fútbol, y a lo mejor no metes 7 goles, pues porque no te ponen de delantero, pero ¿sabes qué? Eres buenísimo en otras cosas. Dibujas muy bien, eres muy amable con tu hermano, me ayudas mucho en casa, le ayudas al niño a ver que su vida en sí es buena, es maravillosa y merece ser vivida y que no tiene por qué inventar otras cosas para poder vivir. Algunas de las mentiras que son para salirse con la suya, que no tienen que ver con quedarme con el objeto, es por ejemplo cuando un niño está en el súper y ve una playera roja que le encantó, y entonces te dice, mamá, es que nos dijo mi miss que mañana todos tenemos que ir de rojo. De veras, mamá, de veras, mamá, de veras, mamá. Dijo que todos, por favor, teníamos que ir de rojo. Y entonces tú sabes que lo que quiere, y de este rojo. Le dices, sí, de rojo, que bueno, pues tienes una polo roja y te la puedo poner. No, es que, ¿qué crees? Dijo que de rojo con cuellito redondito y que tuviera una bolsita aquí y que tenía que ser de este rojo en particular. Ok, el niño, ¿por qué está mintiendo? Porque quiere salirse con la suya. ¿Tú qué vas a hacer? Primero, ¿ya entendiste por qué miente? Segundo, vas a confrontar directamente la mentira. Y entonces le vas a decir, a ver, voy a mandarle en este momento un mensaje a tu maestra con la foto de la camisa para preguntarle si es exactamente esta la camisa que te está pidiendo. El niño mentiroso, pero no es tonto. Inmediatamente te va a decir, bueno, no le mandes uno porque creo que dijo que mañana no, pero creo que dijo que un día de estos íbamos a tener que ir de rojo. Y no me acuerdo si con bolsa o sin bolsa, pero creo que dijeron que alguien dijo que de rojo. En ese momento ya te pones en cuclillas, lo miras a los ojos y le dices, no tienes por qué mentir, te encantó esta camiseta, ¿verdad? Me doy cuenta. Si te parece, un día que vengamos a comprar ropa, te voy a comprar una camiseta de este tipo. O si se la vas a comprar porque la camiseta está en oferta a 69 pesos, le dices, oye, está muy padre, no tienes por qué mentirme. ¿Te encantó esta camiseta? Me parece que está a buen precio y me parece que la podemos llevar. ¿Qué te parece si la echas al carrito? Vamos a buscar tu talla. Pero no me tienes por qué mentir. Simplemente dime que te encanta la camiseta. O sea, vuelvo a lo mismo. La mentira se confronta. Conoces el motivo, confrontas la mentira y le das un manejo adecuado. La última razón por la que mienten los niños y que ya no mienten tan niños, sino que mienten más bien pubertos, es porque quieren proteger su intimidad. De pronto empieza una edad en la cual ya no te es cómodo que tus padres se enteren absolutamente de todo, de todas tus relaciones sociales, de cuando empiezas a tener interés por el sexo opuesto. Cuando empiezas a tener secretos con tus amigas del mismo sexo, como por ejemplo, quién te gusta, nos pinteamos la clase, etcétera, ni siquiera tienen que ser con el sexo opuesto, ¿me explico? Pero que ya son cositas que ya no te es cómodo que se entere tu mamá, que por ejemplo, pues que ya para qué le dices a tu mamá que te gusta Andrés, el güerito del otro salón, pero que no te pela porque te parece que a Andrés le gusta Teresa, pero Teresa está bien gorda, qué mala onda que le guste. Entonces ya son cosas que pueden ser enjuiciadas por tus padres, entonces tratas de mantenerlas en tu intimidad. ¿Y cómo mienten los niños? Pues a lo mejor el recadito lo rompen, o a lo mejor hablan en secretito, o a lo mejor tienen un diario, y en ese diario escriben una gran cantidad de cosas que quieren mantener como un poco en privado, y cuando su mamá o su papá le dice, ¿y qué escribes ahí? Mis recetas. Es una mentira, pero es una mentira que va encaminada a proteger mi intimidad. ¿O qué le estabas diciendo a Pati? Estábamos hablando de la tarea y tú te echaste toda la plática que tenían por teléfono de decir, ¿sabías que le gusta chalala? Entonces, esas son algunas mentiras ya de la pubertad, de la prepubertad, en donde lo que tú vas a hacer es que vas a permitirle a tus hijos que tengan un espacio de intimidad en donde no se sientan tan amenazados, y también vas a confrontar la mentira. No me gusta que me mientas, yo prefiero que me digas que esas cosas son privadas y que las quieres mantener en privado, o que son cosas que tú platicas con tus amigos, que son intereses que ustedes tienen, pero prefiero que me pongas una rayita cuando sientas que yo me estoy metiendo demasiado, y no que me digas una mentira.
Vamos a respetar la intimidad de nuestros hijos pubertos, que ese ya es otro tema, nomás lo voy a decir por si a alguien le viene pasando por la cabeza, pero ese es otro tema. Sí, la vamos a respetar siempre y cuando no haya señales claras o evidentes de que hay un peligro al cual se están acercando. Si estamos hablando de que quien me gusta, quien te gusta, jajaja, jijiji, la gorda de inglés, me cae gordísima, oye, me salí de la clase, pero luego regresé y vi la tarea y pasa. Son cosas que, bueno, es normal, ustedes lo hicieron, sus mamás lo hicieron, sus abuelitas lo hicieron, no pasa absolutamente nada. Pero cuando tú ya no respetas la intimidad de un hijo, es cuando hay factores importantísimos de riesgo que pueden cambiar su vida para siempre. Cuando hay un asunto de drogas, cuando hay un asunto de sexo prematuro, cuando hay un asunto de un bullying muy fuerte, de una actividad o un tema de un comportamiento antisocial, ahí no vas a respetar la intimidad. Lo vamos a hablar ampliamente en adolescencia. ¿Y por qué los padres sí tienen que decir? Me di cuenta de una o de otra manera que tú estás acercándote a un tema sumamente peligroso y vas a hablar y vas a actuar y vas a tomar las medidas que sean necesarias. Pero si lo único que está diciendo la niña es que, no sé, que quién le gusta y quién le cae bien y quién no le cae bien y etcétera, ok, no es algo grave y ahí vas a confrontar la mentira y le vas a invitar a que hable con asertividad de que quiere tener sus áreas, sus temas privados, sus momentos. Dime que es tu diario y no pasa nada. Todos tenemos derecho a tener un diario, a contar nuestros sentimientos, nuestras vivencias, y dímelo y yo te voy a respetar tu diario. ¿Sí queda claro? Pero siempre las mentiras se van a confrontar y después de confrontarse se les va a dar un manejo adecuado. Volviendo al tema de los robos. Ya después, cuando los niños ya han llegado a los 5 años, nosotros ya podemos creer que tienen bien afianzado lo que es el concepto de pertenencia. A los 5 años ya no se confunden. Es por eso que muchas veces a los 5 años los niños ya pueden compartir más fácilmente sus objetos, sus juguetes. Y a los 5 años los niños roban también, algunos de ellos pueden cometer pequeños hurtos y lo hacen por causas diferentes. Una de ellas es porque el niño no tiene concepto de lo propio bien. Es decir, sus padres lo confundieron, lo atarantaron. Lo que sucedió fue que sus papás de pronto no regresaron los objetos, de pronto dejaron que otros niños se llevaran sus pertenencias, de pronto cuando bajaron a jugar a la playa con ese set de juguetitos de arena, pues dejaron todo por ahí desperdigado, o de pronto han hecho de la vista gorda cuando el niño comete algunos hurtos, y entonces lógicamente eso hace que el niño no desarrolló un claro concepto de lo que es la pertenencia, de lo que es la honestidad, de lo que es la honradez, de lo que es la sinceridad, y si no se tienen bien desarrollados estos conceptos a los 5 años, pues el niño va a batallar mucho, va a aferrarse mucho, va a seguirse aferrando como un niño de 2 añitos que agarra una muñeca, gatea, la agarra y grita, es mía, es mía, es mía, es mía. Pues sí, tiene 6 años y va a seguir aferrado a la idea. ¿Por qué? Porque no hubo una buena educación, que esto no es disciplina, que esto es completamente educación, que no hubo una buena educación que le ayudara a desarrollar claramente ciertos conceptos y que le ayudara a desarrollar desde muy temprana edad ciertos valores. Por lo tanto, el niño sigue cometiendo errores y no le queda claro el concepto de honestidad. Ve en su casa que de pronto pues, hay cosas con las que se queda la familia y tristemente hay familias en donde el papá puede salir de la tienda y puede decir así, con aquel desfachatez y descaro, ay, no se fijaron y me chingué el control de la tienda y cuesta bien caro y qué bueno, por si se nos pierde ya tenemos 2. Entonces, obviamente este niño que ve que una figura de autoridad, una figura ejemplo o una figura tan amada y con un vínculo tan fuerte para él, se permite tomar cosas de una tienda, se permite tomar cosas que no le pertenecen, pues lógicamente yo estoy totalmente confundido y yo siento que quedarse con cosas que no te pertenecen es más un logro, es más una palomita, es más soy un fregón, lo pude hacer, le di la vuelta a la autoridad, le di la vuelta a la vigilancia, entonces, wow, prácticamente apláudanme. Y hay muchísimos papás que modelan con sus hijos ciertas cosas como pasarse un alto,
quedarse con un cambio que les dieron de más, abrir un paquete y venir que viene un producto de más o que viene un artículo de más y me lo chingué, viene el Super Express y yo había comprado el Minimao y entonces mira ya. Entonces no, obviamente estás educando un niño y lógicamente el niño está aprendiendo lo que ve. Y si ve que esas cosas son un logro, algo aplaudible, pues lógicamente después de los 5 años no te extrañes de que tu hijo saque dinero de tu cartera y diga, ¡ja! Mi mamá no se dio cuenta, le saqué 50 pesos, vámonos a la tiendita y les voy a comprar todo lo que queramos. Y ahí sí, la mamá te habla preocupadísima y te dice, es que mi hijo me tomó 50 pesos de la cartera, ¿por qué está robando? Cuando tú no eres consciente que en muchísimos momentos, desde pasarte un alto, quedarte con un cambio de más, etcétera, etcétera, tú has modelado que estas son conductas exitosas que te hacen una persona muy inteligente, que te hacen una persona que tiene éxito por sobre los demás. Entonces, la primera causa por la que después de los 5 años pueden seguir los niños tomando cosas es esta. Otras razones son algunos niños que tienen bien claro el concepto, que ya pasan de los 5 años y que siguen tomando objetos de una manera muy particular, en donde muy probablemente los objetos que toman ni siquiera los necesitan, ni siquiera los desean o ni siquiera los van a usar, pero es como que los acumulan, es como que se sienten más completos cuando los tienen y cometen estos robos constantes y continuos de cosas muy pequeñas que a otros niños de su edad, generalmente es a otros niños de su edad, a niños que admiran o a niños que ven en posiciones muy, ¿cuál sería la palabra? Pues como mejor emocionalmente que ellos, como que son niños que lo tienen todo, o como que son niños muy amados, muy admirables, niños que se portan muy bien, niños que tienen juguetes muy lindos, niños que tienen capacidad de liderazgo, es decir, en resumen, un niño que tiene algo que yo no tengo y que yo desearía tener. Entonces, si yo tengo fuertes carencias afectivas y me siento como que me hace falta tiempo, me hace falta atención, o me hace falta dinero, o me hace falta comida, o me hace falta un ambiente familiar estructurado donde me siento amado, y yo de pronto convivo con otros niños o con un niño en particular que siento que es muy amado, que tiene muchos juguetes, que le compran de todo, que lo quieren mucho, que lo respetan, que lo validan, que tiene un espacio psicológico, pues yo desearía ser como él, me encantaría tener lo que tú tienes y entonces yo voy a arrancarte un pedacito de ti. Es como ir a esa mina que está llena de oro y agarrarle una piedrita y llevártela de recuerdo. Y entonces traerla ahí para muy significativamente pensar que tú tienes un pedacito de esa mina que te pertenece. No estás tan vacío, no estás tan pobre, no estás tan hueco. Llevas contigo algo de eso tan valioso. Pero en realidad, lo que el niño envidia del otro no son sus juguetes. En realidad lo que envidia es su situación de ser una persona amada, reconocida y validada. Cuando un niño tiene muchas carencias, va a tener esta tendencia de quedarse con algo. Que miren, estos robos son muy particulares porque a veces son cosas como bien absurdas, como que era un juego muy complejo y ese juego tenía un cordel a lo mejor que conectaba no sé qué con una cubetita y entonces pues ya se jalaba la cubetita. Entonces el niño agarra y se lleva el cordel. Y se lo roba, intencionalmente se lo roba el cordel. Es como decir, tengo algo muy lindo de lo que tú tienes el juego completo, el amor, la atención, la familia linda, pero yo tengo un pedacito de eso que vi en tu casa, entonces yo me lo voy a llevar. ¿Saben con quién pasa muchísimo eso? Con los niños de las casas hogares. Pero esos niños de las casas hogares a veces decíamos, oye, ten cuidado. ¿Por qué? Porque va a tu casa y ve ese ambiente familiar, y ve ese niño que tiene un papá, una mamá, una casa, comida en el refri, ropa, y no porque tú los tengas carentes de, porque lo que sea de cada quien, y déjenme presumirles que la casa hogar que tuvimos, tuvo todos los reconocimientos habidos y por haber que se le pueden dar a una casa hogar, tenían comida limpia, ropa nueva,
todo súper bonito, actividad, no, ya no les sigo porque lloro, pero bueno, pero lo que no tenían era un ambiente, o sea, no tenían un papá sentado viendo la tele y no tenían una mamá que ahí vivía, que pues, se subía a una camioneta y sube a tu hijo, o sea, ¿sí me explico? Ese contexto familiar no lo tienen, por más que quieras. Entonces, cuando van a esa casa, con ese contexto familiar, ese olor a hogar, incluso a una mamá que te regañe como mamá, ¿me explico? O que te amenace con que va a venir tu papá y le va a decir que ven ciertas cosas que ellos, por más bien cuidados, lindos, atendidos que estén, no lo tienen, porque no es un concepto familiar. Entonces llegar y decir, yo me quiero llevar algo de aquí y lo quiero guardar para mí. Quiero tener un poquito de lo que tú tienes, me lo quiero llevar para completarme porque soy una persona incompleta, soy una persona rota y te voy a quitar un pedacito con el que yo me voy a completar. Y entonces son esos pequeños robos absurdos de algo que atesoro, de algo que guardo, de algo que puede ser que yo no reconozca ni siquiera cuál es el valor económico que tiene, pero me va a cubrir y me va a tapar una carencia. No tiene que ser un niño de una casa hogar. Hay niños de hogares absolutamente funcionales en donde sienten que hay una carencia afectiva tan fuerte, con una mamá tan preocupada por otras cosas, o tan ausente, o tan llena de trabajos, o tan llena de vida social, o tan llena de viajes, o tan llena de otros hijos, o tan llena de conflictos, de dramas, de problemas, de depresiones, de lo que tú quieras, que siente que hay un hueco y una carencia tremenda en su vida. Entonces, cuando va por ciertos lugares y observa ciertas situaciones que le fascinan o que le encantan, se lleva algo en representación. ¿Por qué? Porque se quiere completar, ¿sí? Y esa es un robo que se da en niños de más de 5 años y que tiene mucho que ver con carencias afectivas, con quererte completar. ¿Sí queda claro? Hay otro robo que se da en niños también ya un poquito más grandes y que es un robo en donde los niños están muy resentidos, están muy enojados, porque quizás esta misma carencia de la que hablé la han traducido en enojo, en rechazo, en incomodidad. Y entonces empiezan a querer agredir a otro que sienten que tiene de manera inmerecida todo lo que ellos quisieran tener. Y entonces voy a robarte algo porque te quiero hacer un daño, porque quiero que tú también carezcas de cosas como yo. Yo tengo muchas cosas que he perdido y tú lo tienes todo. Entonces yo te voy a hacer perder algo para que te identifiques conmigo, para que empatices, para que estemos parejos, para emparejar la tabla. Ojo, este es el robo que se da mucho entre hermanos. Cuando hay un hermano que se percibe como muy sobreprotegido, como muy cuidado, como muy amado, como muy visto por mis papás, entonces yo voy, agarro el biberón querido de mi hermano, que yo sé que te encanta el biberón, y lo meto a la basura, lo aviento por la ventana, lo lanzo del coche, porque de esa manera voy a poner el marcador parejo. Yo he perdido muchas cosas y percibo como que tú tienes todo. Y entonces eso me provoca mucho enojo, mucha rabia, mucha ira, mucho descontento. Y voy a generar más que nada un daño en ti. El robo que yo hago por completarme es un robo que trato de que no se note para ti y no lo voy a usar mucho, lo voy a atesorar. ¿Sí queda claro? El robo que hago para dañar al otro, ni siquiera me importa lo que hago con él y no lo voy a atesorar. Para mí lo importante y lo que me mueve a hacer este robo es el que tú carezcas de ello. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando hay niños que cometen este robo, de repente le agarran el chupón a su hermanito y lo tiran. Y entonces el niño está bien entretenido y va y viene y por el parque, etcétera. Y es una cuestión de un mal manejo de la relación fraterna que están teniendo los padres. Y ahí hay que revisar qué tanta atención le estás brindando al chiquito y qué tanto te estás manejando negativamente con el grande, porque estás sintiendo esta carencia de afecto, de atención, de amor, de aceptación, de validación, etcétera. Y entonces de repente, ya como a los 20 minutos, no se aguanta el grande, no se aguanta. Y voltea y le dice al chiquito, ¿y tu chupón? ¿Por qué no lo traes? ¿Va que no se aguanta? Porque dice, ¿por qué no lo notas? ¿Por qué no lo traes? Ah, no lo traes. A ver, toma. Entonces, para que el niño se dé cuenta que no tiene el chupón y para que entonces llore, porque si yo te lo robo y no te das cuenta, no tiene sentido.
lo que le da sentido es que tú sufras por la carencia. ¿Sí queda claro? El otro robo de yo atesorar ni siquiera lo uso, porque usarlo no tiene sentido. Atesorarlo es lo que tiene sentido. Y que tú te des cuenta o no te des cuenta no me importa. Es más, estoy mucho mejor si tú no te das cuenta. Me pregunta Rocío. Oye, me dice, yo tengo una niña de 4 años y medio que... Importantísimo. Vea. Entonces ella acúsala de... que continuamente está extrayendo cosas que no le pertenecen, por ejemplo, de la casa de la abuela. Y cuando llegan a su casa, tiene pues una cremita ahí que no sé qué, un dinerito que había en la cocina, unos pasadoritos del año de la canica, lo que tenemos las abuelas, que tenemos todo nuestro derecho de tener nuestros tesoros también. Empezamos con tesoros cuando niños y terminamos con tesoros cuando viejos. Pero bueno, está constantemente sustrayendo cosas que no avisa, que no las pide y llega a su casa con un montón de cosas que no le pertenecen. Entonces me dice, a ver, esto ya es un robo, no es un robo, la niña pasa de 4 años y medio, ya debería tener perfectamente desarrollados el concepto de pertenencia. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que la educación no ha contenido un poco de información y claridad en cuanto a lo que es el sentido de pertenencia. Como lo que le ha robado a la abuela son cosas poco importantes, pues como un protector que caducó hace 18 años, como unos pasadores que usaba la abuela a los 17 años y están todos oxidados y en calidad de basura, como 20 pesos del tacho de la cocina en donde igual hay 180 pesos para pagar lo que se vaya ofreciendo de caja chica en la cocina, etcétera. No han sido cosas que realmente tengan que acercarse y confrontar a la pequeña con el sentido de pertenencia, por lo tanto lo han dejado pasar. Y la niña ha sentido o ha entendido que sustraer cosas de casa de la abuela no pasa nada, realmente no le pertenecen a la abuela, le pueden pertenecer a ella con el simple hecho de que tenga un interés sobre ese objeto. Y entonces, si bien yo entiendo que cuando vengan con la abuela y le digan, oye, Maripí se llevó este bloqueador de tu cajón, yo sé que la abuela va a decir, ay, mi amor, que se lo lleve, o sea, es más, o sea, necesito desintrichar ese cajón hace 20 años, que se lo lleve, sí, pero lo que tenemos que hacer es que para que el niño pueda desarrollar claramente ese concepto, para que no se confunda, tiene que marcarle el papá o la mamá o la persona que se entera que lo está trayendo a casa sin haberlo pedido. Esto no es tuyo. Esto es algo que es de la abuela, le tenemos que preguntar si te lo puede dar o no. La próxima vez cuando estemos en casa de la abuela y a ti te guste algo, te encante, etcétera, tienes que pedírselo, porque cuando nosotros tomamos cosas de otra persona sin decirlo, sin avisarlo, lo tomamos prestado porque nos gusta, porque lo necesitamos o porque lo queremos para nosotros, eso se llama robar. Cuando tú tomas algo de alguien y no le avisas, eso se llama robar. Y robar es un delito. Nosotros en los adultos castigamos a alguien cuando roba, lo castigamos tanto que incluso si alguien te roba algo que es importante y no te lo paga y no te lo regresa, pues los castigamos y por eso hay mucha gente en la cárcel que está detenida. No puede convivir con los demás, ¿por qué? Porque está robando cosas, entonces se aparta de la sociedad. ¿Por qué? Porque le está haciendo daño a la sociedad. No es tu caso. Tú simplemente estás aprendiendo que esto no se hace, que esto sería robar en un momento dado, y cada vez que necesites, que quieras o que desees algo de la casa de tu tía, de la abuela, de mi recámara, de la casa de tus primas, etcétera, es importante que tú preguntes si te lo pueden regalar. Si te lo pueden regalar, perfecto, entonces sí ya pasa a ser tuyo. Pero si no es tuyo y te encanta y te fascina y ahí está, no lo puedes tomar, porque eso se llama honradez. Una persona honrada es una persona que nunca toma algo que no le pertenece, porque cuando tú tomas algo que no te pertenece, forzosamente le estás haciendo daño a alguien. Y entonces aquí me gustaría que ejemplificaran con ellos. A ver, por ejemplo, cuando nosotros vamos al club y dejamos todas nuestras cosas y todas tus pertenencias para bañarte, así en un lugarcito, en la banquita, y luego yo te baño y padrísimo, y salimos, tú sabes si tienes confianza y tienes fe de que ahí van a estar tus guaraches, ahí va a estar tu vestido, ahí va a estar tu liga. Probablemente entró una niña al baño y le encantaron tus moños, pero fue honrada y supo que esos moños no le corresponden porque no le pertenecen, los respetó y los dejó ahí.
y se fue, sin importar cuánto le gusten. Es importante ser muy honrados para que no nos cerremos las puertas de las casas de los demás y para que todos sigan confiando en nosotros. Pónganles como ejemplo que si hay una persona al servicio que trabaje en casa de ustedes, lógicamente pues le van a decir, a ver, yo aquí dejo todo. Y probablemente a Lupita le encantan mis perfumes, o probablemente le encantó el anillo que me regaló tu papá, o probablemente le encanta, no sé, mi licuadora. Pero no por eso la puede tomar y se la puede llevar, porque nosotros queremos que trabaje en casa una persona que sea honrada, que nosotros podemos dejar las cosas donde nosotros queremos, no importa, y ella las va a agarrar y las va a regresar a su lugar. Y si algo le encanta, un día va a llegar y me va a decir, señora, me encanta su licuadora, yo quisiera una licuadora como esas para mi mamá ahora que es 10 de mayo, ¿dónde la compró? Yo le digo dónde la compré y ella tiene la suya, pero respetó la mía. O bien yo le puedo decir, ¿sabes qué? Te la voy a regalar. Te regalo esta licuadora para que se la lleves a tu mamá. Y eso es honradez, cuando tú respetas las pertenencias de los demás. Con ejemplos muy concretos, con ejemplos de casa, de tu primo, de tu bici, del moño que dejaste junto a la alberca el otro día y volviste y ahí estaba junto a la alberca, y cómo te hubieras sentido que tú sales de la alberca, te quieres poner tu diadema y ya no está. ¿Por qué? Porque pasó un niño y ese niño dijo, ¡ay, qué bonito está este moño! Se lo voy a llevar a mi hermanita. Y lo agarró y se lo llevó. Cuando tú tomas algo que no te pertenece, hay una persona que resulta dañada. Fíjense, esto es algo muy chistoso. Si tú a una persona le preguntas, a un pequeñito, ¿por qué no debes de tomar objetos que son de los demás o un objeto que no es tuyo? Él va a contestar, porque te castigan, o porque te regañan, o porque te cachan. Y esto nos está hablando de un muy pobre desarrollo de tu sentido social, de tu honradez, de tus valores, de tu, incluso pues hasta de tu conciencia, un muy pobre desarrollo de tu conciencia. Cuando a ti te preguntan, ¿por qué no debes de tomar algo de los demás? Y tú contestas, porque estoy dañando a esa persona, porque si hay algo que te pertenece a ti y no es mío, pues yo lo tengo que respetar, no te puedo hacer ese daño. Eso te habla de un mucho mayor nivel de conciencia. Está bien que un niño de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años conteste porque te cachan. ¿Por qué no debemos robar? Porque te cachan. Pero no está bien que una persona de 40 años, oye, ¿por qué no debes robar cuando entras a una tienda departamental? Ay, porque te cachan. No, pues ahí ya te habla de que tiene un pésimo desarrollo de conciencia. No, porque no es algo que me pertenece. Fíjense que incluso hay una religión que tiene un solo pecado. Y a mí me encanta y no saben cómo empatizo con ella, que es el único pecado que el ser humano comete es robar. Y de ahí se desarrolla todo un sistema de valores, un sistema de honestidad y un sistema de congruencia. Yo no puedo robar tu propiedad intelectual y decir, esto lo dije yo, lo escribí yo y lo voy a vender libros y voy a ganar de esto. Yo no puedo robarte la vida. Yo no puedo llegar y quitarte la vida porque te pertenece. Dios te la dio el Ser Supremo y solo Él te la puede pedir. Yo no puedo robarte un hijo. Estoy violentando muchísimo tu vida. Yo no puedo robarte la luz y colgarme de un diablito. Yo no puedo robarte la paz y decirte algo que es mentira y que te va a angustiar. Yo no puedo robarte a lo mejor tu marido porque es tuyo, te pertenece, tiene una relación. Yo no puedo meterme en esa relación. Yo no puedo robarte un objeto, pero todo parte de robar, porque finalmente el pecado mayor y la transgresión mayor que tú le haces a la sociedad o al otro es cuando tomas del otro algo que no te pertenece. Yo no puedo robar, por ejemplo, tu paz, o yo no puedo robar tu virginidad, o si tú no quieres tener una relación íntima, yo no puedo robarte esa decisión. ¿Me explico? Entonces, todo es muy sencillo. Simplemente no tomes nada de otro que no te pertenece, y son cosas simples y son cosas complejas, y con eso te mantienes tú en un absoluto respeto a la individualidad y a la paz y a un entorno y una vida en congruencia, ¿sí? Entonces ese es un valor que nosotros tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos. Pero cuando yo, pues es mi mamá, me hago de la vista gorda y ya veo que ahí trae el bronceador, el pasador, el listoncito, 20 pesos, un osito de peluche que era mío cuando yo era niña, y taca, y no digo nada, porque pues digo, ay, realmente no tiene la menor importancia. ¿Cómo puedo pedir que un niño de 4 años y medio ya tenga claro el concepto de mío, tuyo, honradez, respeto, robo,
si no lo he enseñado constante y cotidianamente. Entonces le dije, con esa niña te tienes que echar una platiquita, que no sea manera de regaño, que no sea manera de sermón, en donde se van a tomar un helado, y le dices, tú eres una niña muy linda, pero últimamente veo que estás cometiendo un error del cual no tienes conciencia. Eso que estás haciendo de tomar las cosas sin pedirlas, sin avisar, sin que sean tuyas, pues es una falla que estás cometiendo, se llama robo, y es muy importante que seamos honestos y que seamos honrados, porque la honradez en la vida es una puerta para entrar a muchas relaciones, muchos trabajos, y ya le pones ejemplos en lo que trabaje tu marido. Por ejemplo, tú, a ver, ¿qué crees que pasaría si tu papi, que tiene su oficina, y ya ves que tu papi vende, que venda plásticos, entonces llega don Poncho, que es muy lindo y es muy buen chofer, pero entonces entra y ve que tu papá pues tiene ahí lo que nos va a dar para la colegiatura. Entonces don Poncho dice, ay, mira, aquí están unos billetes, y yo necesito unos billetes también porque tengo que comprar un boiler nuevo. Entonces don Poncho agarra unos billetes y se los echa a la bolsa. Pues tu papá diría, no, yo ya no puedo tener a don Poncho aquí porque no es una persona honrada, porque está llevándose cosas que no le corresponden. Entonces vamos a tratar de trabajar con eso, y cada vez que tú necesites o quieras algo, vas a ir con tu abuela y le vas a decir, abuela, hoy jugué con esto y me encantó, porque además, déjame decirte que estoy casi segura que son cositas con las que los niños juegan, de que de repente están jugando ahí mientras los adultos platican, y pues agarran que para jugar, no sé, esta pelotita, y para jugar esta ruedita, y estos imanes, y estos bolos, y estos no sé qué viejos que había ahí, y luego pues como que ya les agarran cariño, hay una confusión muy grande de me pertenece o no me pertenece, porque como yo jugué con esto toda la tarde y yo le muestro interés, y como tú en tu casa no le muestras el menor interés a estos objetos, seguramente es mío. ¿Sí queda claro? Porque yo soy el que muestra interés, entonces son míos. Entonces no, hay que dejarle claro este concepto. Todavía no estamos hablando de un robo, estamos hablando aquí propiamente de que no hay un claro sentido de pertenencia que tiene que ser antes de cualquier cuestión de robo. ¿Ok? Otras razones por las que los preadolescentes ya empiezan a tener estas actitudes de tomar cosas que no les corresponden es porque muestran un resentimiento social. Miren, cuando se ha tenido una infancia muy difícil, que no se ha logrado capitalizar, que no se ha logrado asimilar y sacar de ella pues todos los aprendizajes que conlleva el haber tenido esta adolescencia difícil, suele suceder que se empieza a acumular ese sentimiento de vacío, de yo no tengo, esa frustración continua y constante de no ser reconocido, de no ser validado, de tener muchísimas carencias con las cuales se ha caminado en la vida, se puede traducir en un resentimiento, en un odio, en una rabia hacia la sociedad, hacia los que tienen, hacia los que sin merecerlo lo tuvieron todo y yo habiéndolo merecido no lo tengo. Y entonces de ahí parte mucho un sentimiento muy antisocial en donde de pronto es como que mi personalidad está encaminada a ser un poco un vengador y a tratar de buscar una persona que yo percibo por algunos juicios que está por encima de mí, que tiene más cosas, que posee más, y entonces yo soy un justiciero que trata de quitarle a los que tienen para que los que no tenemos tengamos más. Y entonces, lógicamente, pues el sistema de valores que se desarrolla en estos individuos no tiene que ver con la honestidad. El sistema de valores tiene que ver más con una cuestión de resentimiento, con una cuestión de es que te quito porque tienes mucho, es que tú eres riquillo, es que a ti te sobra, es que tú tienes de más, es que yo no tengo ni con qué comer y sin embargo a ti te sobra y tú hasta dejas echar a perder las cosas, pues es que yo no tengo para el camión y tú traías dinero de más, etcétera. Entonces son unos valores demasiado tergiversados en donde no se ha tenido una buena educación y aparte se ha tenido mucho vacío y entonces todo esto ha alimentado ese resentimiento. Lógicamente, pues estos ya son problemas un poquito mayores, que cuando ustedes están al pendiente de lo que está pasando con un niño pequeñito, son cosas que no van a suceder. ¿Por qué? Porque le van a dejar claro siempre el sentido de pertenencia y porque van a confrontar todos y cada uno de los robos que cometa y van a ir a regresar todos y cada uno de los objetos. Por lo tanto, lo que sucede es que el niño a la larga, esta conducta ya termina por extinguirse, porque como no ha tenido éxito
y de 17, 31 o 245 intentos no ha funcionado ninguno, siempre me han confrontado con la mentira, siempre he regresado el objeto, he regresado el objeto, he regresado el objeto, pues lógicamente no se genera un patrón de conducta y no hay ni esta conducta antisocial ni tampoco hay este enojo y este resentimiento por el cual yo me quiero como emparejar, ¿sí? También existe, este ya es un robo propiamente dicho, porque aquí el niño ya tiene una plena conciencia de lo que es la pertenencia, aquí el niño ya trata de robar algo que sí le es útil, algo que percibe que el otro tiene de más o que el otro lo tiene simplemente, pero que yo no lo tengo, que yo lo necesito, que yo me quiero hacer justicia, que yo me quiero emparejar, y es algo que sí voy a usar o si voy a vender, o es algo que a lo mejor no lo necesito, entonces te robo el celular o robo el celular por ahí en donde yo puedo, voy y lo vendo y tengo dinero para algo que yo quiero, ¿sí? Cuando ustedes ven eso que de repente se pone así como de moda, que los niños junior, que los niños bien, que los mis reicitos están metiéndose a robar cosas en los cotos, en los condominios, etcétera, bueno, aquí ha habido varias cosas que se han conjuntado. En primer lugar, ha habido una educación en valores muy pobre en casa, porque probablemente los padres no se dieron a la tarea de educar bien estos conceptos, de regresar todo, de dejarlo claro, de confrontar al niño, de que pase una pequeña vergüenza si robó, no se me va a morir mi nene, no se me va a traumar mi nene, pues sí, fue y robó, ok, vengo y lo regreso, pero es que me da pena, pues para que no lo vuelvas a robar, entonces vienes y lo regresas, punto, ¿sí? Eso se conjuntó con que probablemente son niños que por alguna otra razón han sentido un vacío en lo emocional, un vacío en lo que es el vínculo con cada uno de sus padres. Y entonces, este vacío emocional con una falta de valores o con unos valores muy confusos, pues han llevado a que de pronto, llegada mi adolescencia, yo tenga ese tipo de conductas sin tener una personalidad francamente antisocial. ¿Sí queda claro? Y aquí incluso, tú todavía, a mí me da risa, porque de pronto los papás te consultan bien preocupados, diciéndote que su nene se dedicó a sacar celulares del club, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú dices, no, bueno, lo que tiene que hacer tu nene es que tienes que ubicar el dueño de cada uno de los celulares y tiene que ir y entregarlos. No, pero es que yo no quiero que pase vergüenzas y yo no quiero que me lo etiqueten de ladrón. Ah, no, pues espérame, es que tiene que pasar vergüenzas tu nene, porque precisamente esa sobreprotección emocional que ha tenido no le ha permitido desarrollar un buen sistema de valores. Y si él hubiera pasado esta vergüenza a los 4 añitos, y a los 4 añitos tú le hubieras hecho que regresara inmediatamente la bebida que no pagó del club, no estaríamos ahorita a los 17 o 19 añitos regresando celulares que se clavó del club. Pero es que entonces me lo van a etiquetar. Bueno, pues es que es el riesgo que tú corres cuando tú no tienes bien claro el valor de la honestidad. Y su tarea será volver a forjarse o a generarse una imagen mucho más positiva de lo que ahorita tienen de él, porque además de la gente no la haces tonta, ya cuando esto pasa ya todo el mundo sabe quién se los está robando, nada más que pues no hay una actitud de parte de los padres que sea definitiva y clara en decir, a ver, yo voy a tomar las cartas en el asunto, me voy a dar cuenta de lo que está pasando, no me voy a hacer de la vista gorda. ¿Por qué mi hijo anda con tanto dinero a sus 17 años? O sea, esto está muy raro, o sea, porque realmente pues no te puedes hacer tonto, y el simple hecho de que tus papás no investiguen de dónde vienen esos ingresos que tú estás teniendo, pues es una educación que te marca, no importa lo que estás haciendo, está bien. ¿Por qué? Porque te está surtiendo un efecto económico. Entonces está bien, mi hijo anda con dinero, mi hijo, a ver, pero pregúntate, ¿por qué tendría que tener dinero tu hijo si no tiene un empleo? ¿Sí queda claro? El hecho de que te calles y no digas nada, ya estás tú confundiendo en el valor. ¿Sí queda claro? Ayer me comentaba un niño, ayer, no sé de qué, no me acuerdo ni de qué venía la plática. Es que fue la fiesta de mi hermanita y estuvo bien padre, porque estaban haciendo unas preguntas y mi mamá me estaba soplando y yo me estaba ganando premios, pero la verdad yo no me las sabía, pero mi mamá me estaba diciendo todas las respuestas y por eso gané muchos premios, pero sí estuvo padre, pero yo no me sabía nada. ¿Se fijan? O sea, lo que el niño quiere decir es, estoy muy confundido, no sé si esto me dio orgullo o me dio vergüenza, porque sí estuvo bien padre, y repetía mucho, estuvo bien padre, pero si estuvo bien padre, ¿por qué me lo viene a confesar? O sea, de alguna manera dice, viví algo muy gratificante,
por medio de una conducta que yo percibo que está mal, que es incorrecta. Ahora, acuérdense del tema del reforzamiento. Cuando algo te produce una gratificación, tú vas a seguir teniendo eso que te produce una gratificación. Si yo le estoy enseñando a mi niño de 5 añitos, como es el caso del niño de ayer, que mintiendo tú puedes tener premios y gratificaciones, ¿cómo te puedo pedir a los 7, a los 19 y a los 24 que no mientas si yo te enseñé a mentir? ¿Por qué? Porque cuando tu hermanita cumplió 9 años y vino un mago, un animador e hizo juegos, yo te enseñé a mentir para que ganaras el premio y ganaste muchos premios. Y fue padrísimo ganar el premio. Entonces, mentir es algo que te trae cosas muy gratificantes, como ¿por qué no voy a mentir? Y mentir me hace sentir incómodo, pero me da cosas muy gratificantes. Luego entonces me aguanto la incomodidad de mentir porque después viene algo muy gratificante. ¿Se fijan cómo confundimos a nuestros niños en valores? Eso está del nabo, claro que no se puede. Tienes que ser muy congruente. Y cuando tú eres muy congruente, lógicamente tienes niños con valores sin importar a qué colegio los hayas inscrito, porque los valores los vivieron en casa con muchísima congruencia. Si el niño dice, es que yo no voy a ganar ningún regalo, porque yo no me sé ninguna de las preguntas que está haciendo el animador, yo puedo decirle al animador, oye, también hay niños pequeños, a ver si te aplicas poniendo algunos quizzes o algunas preguntas o retos que también sean para niños pequeños, porque hay muchas cosas que los niños pequeños saben y que nosotros no sabemos, Porque si a mí me vienen a preguntar, ¿cómo se llama el protagonista principal de la película de Cars? Yo les juro que no sé, pero cualquier chiquillo de 4 años lo grita, ¿sí o no? Y hay muchísimas cosas que yo no me sé. Entonces, podemos hacerlos ganar y tener éxitos sin mentirlos y sin fingir que son tontos o tarados y les tenemos que ayudar para que ellos tengan éxito. ¿Sí queda claro? Una última razón de por qué los niños ya grandes, preadolescentes, roban es porque los niños tengan rasgos sociopáticos. Este ya es un trastorno de personalidad que se cuece aparte, del cual no hablamos en la escuela de padres, que incluye cuestiones como la cleptomanía. Incluso algunos otros trastornos de personalidad, como el trastorno oposicionista desafiante o algunos otros trastornos, incluyen en algunos de sus síntomas la cleptomanía, que es el tener de una manera compulsiva y continua, tomar objetos que no te pertenecen de diferentes contextos, etcétera. El por qué se dio de una manera tan generalizada solo me lleva a mí a pensar que no había un claro concepto del valor. ¿Sí queda claro? Que a alguien se le permitió. Cuando en una sociedad se permite esto y la autoridad no es suficientemente clara, no es suficientemente firme en que esto no es algo que se valga y hay que ser consistentes, pues lógicamente empieza a haber una descomposición de los valores del sistema social. Si hay un colegio, el colegio que fuera, en donde hay robos y de repente te sacan de la mochila la torta y te sacan el dinero para comprar y te roban el celular y la respuesta es cuiden sus cosas porque ya saben que aquí se desaparecen las cosas. Quien resulta ser el culpable es el que no cuidó sus cosas y no marcamos la atención sobre el que está sustrayendo las cosas. Pero en un sistema educativo en donde esto es una falta grave, y es una falta grave que vamos a investigar y vamos a dar un castigo ejemplar. Y entonces el niño que robó tal o cual cosa, pues se sabe que es el niño que robó tal o cual cosa, regresa lo que robó y además pues tiene una suspensión. ¿Tú crees que otros niños que ven eso van a querer robar? Pero si todos los niños ven que se pierde esto y se pierde el otro y se pierde aquello y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada, pues claro que yo pues también quiero robar cosas, porque pues aquí todos nos robamos a todos y el más fregón es el que más roba y el menos güey es el que cuida sus cosas. Es una descomposición del sistema. O sea, ¿sí es un trastorno real que existe en los niños que se trata o es una de las maneras de llamar el robo del que hablabas, de que el niño es un vacío? En esa situación en donde en tu colegio era una verdadera plaga que todos robaran, a mí me cuesta mucho trabajo creer que tu colegio estaba lleno de sociópatas. Mentir, robar, no saben la cantidad de veces que los padres lo promueven y lo incitan. Lo voy a hablar en adolescencia, por ejemplo, pero yo no puedo creer, no me cabe en la cabeza y verdaderamente me da el soponcio de que unos papás sepan que un chavito de 15, 16 años tiene un ID falso
y no digan nada, no hagan nada, se lo respeten. Y que además hasta le hayan dado dinero para que lo saque. Oye, pa, es que hay un cuate que por 500 te hace un ID falso y yo quiero entrar al Van Gogh. Ahí están los que... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No, güey, José. No, en mi casa nada ilegal, nada inmoral y nada que daña a los demás. Eso grábenselo para cuando sus hijos sean adolescentes y empiénsenlo a decir desde ahorita. Lo repito, nada ilegal, nada inmoral y nada que daña a los demás. Ir a un antro antes de 18, ¿es ilegal? ¿Sí o no? Sí. ¿Se hace en esta casa? Oye, pero todos lo hacen. Pues qué pena me dan todos. Punto final y se acabó. Oye, me quiero hacer un tatuaje cuando tengas 21. Hoy, cuando tengas 21. Oye, quiero manejar cuando tengas 18. Oye, quiero tomar cuando tengas 18. A ver, ¿por qué las leyes están hechas así? ¿Al azar? ¿Echaron un dadito a ver a qué edad los niños tomaron? ¿O realmente se vio cuando tienes mucho menos, la palabra era menos riesgo de engancharte con una adicción? Cuando tu personalidad es ligeramente más madura, cuando tienes más capacidad de autocontrol, cuando tienes ciertos intereses, ya por ejemplo universitarios, que te mantienen en un objetivo y enfocado. Pues claro que se vio esto, a ver, se fue a un estudio y se dijo, ok, a los 18, genéticamente, socialmente, emocionalmente, moralmente, etcétera, esto a los 18, esto a los 21. Pues tú, mira, llévatela bien a gusto, recárgate en la ley. ¿La ley lo permite? Sí, tienes 18 años, te voy a enseñar a manejar. Puedes sacar una licencia y tienes que traer una licencia. Rompiste un machuelo, lo pagas. ¿Por qué? Porque en la ley lo dice. Pero cuando, pélate porque rompimos un machuelo. O sea, ¿cómo? Eres su papá. El machuelo te cuesta 2,000 pesos. ¿Sabes lo que te cuesta tener un hijo con valores y con moral y recto y honesto y honrado? No tiene precio. Entonces, pues no, detente en todas esas cosas, ¿sí? Le encuentras un ID falso y lo esperas cuando llegue del colegio y le dices, me acabo de encontrar esto en tu recámara y esto es ilegal. Si yo agarro esta y voy y lo declaro, tú estás cometiendo un delito federal. ¿Cómo la ves? El delito federal ni siquiera puedes pagar una fianza. Te me embotan. Tienes dos opciones. O la quemas o voy y lo denuncio. Así. ¿Por qué? Pues porque eres su papá, porque lo estás educando, caramba. Bueno, entonces esto fue todo lo que tiene que ver con hurtos, robos. ¿Alguna otra pregunta?